Gracias Dios por mi familia. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, que Dios los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es David, soy uno de los pastores aquí en la Iglesia del Puente y nosotros celebramos siempre al Señor Jesucristo, que es el puente que nos lleva de donde estamos a la presencia de Dios y a la vida eterna. Es el único puente, el único mediador entre Dios y los hombres. Bueno, le damos la bienvenida a todos, a los que son de la iglesia, a los que son invitados también. Y queremos que se sientan bien esta mañana. Y queremos compartir con ustedes algo que para nosotros es de mucho provecho sobre la familia. Y tenemos un invitado especial y voy a pedirle al pastor Slid que venga y presente a nuestros invitados. Muy buenos días, qué bueno verles a todos. Bueno, antes de presentar al pastor Rafael, solo para que sepan, los niños hasta 12 años pueden estar en el salón de allá, en el salón de la entrada, ¿okay? Los más grandecitos pues ya podemos estar aquí un tiempo más. Bueno, voy a presentarles al pastor y doctor Rafael Ochoa, que nos acompaña en esta mañana junto con su esposa, para que tengan una referencia un poquito acerca de él. Él tiene una licenciatura, una maestría y un doctorado en teoterapia familiar sistémica de Ecoteos University International y de COTEF, que es un ministerio que trabaja con familias. Tiene un diplomado en teología del Instituto Bíblico Juan Figueroa Umpierre, con sede en Puerto Rico, núcleo en Venezuela. Es director y docente del programa de formación a terapeutas familiares de COTEF, que sería como la Fundación Latinoamericana de Consejería y Terapia Familiar. Conferencista de temas relacionados a la familia y el matrimonio. 19 años dedicado a la intervención y acompañamiento terapéutico para la restauración y la sanidad en procesos familiares. Tiene también, creo que lo más importante, 25 años de vida matrimonial con Ailé Herrera, que le acompaña también hoy con nosotros. Y tienen 3 hijos, Ariángel, Ángel David y Aimé. Y como me compartió por aquí su mayor título, su familia. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida al pastor Rafael. Vamos a ver una pequeña presentación aquí introductoria y luego el pastor Rafael va a estar con ustedes. Cómprale a tu hijo todo lo que quiera. Cómprale juguetes, consolas, mascotas, niñeras. Cómprale todo lo que quiera. Disfrázate de Santa y dale el mundo entero. ¿Qué importa si se portó mal? Cómprale lentes muy oscuros para que no vea la realidad. Cómprale un teléfono inteligentísimo que piense por él. Y un espejo. Cómprale un espejo que le muestre sus virtudes y nunca sus defectos. Cómprale tapones de oído para que no escuche los gritos de papá y mamá. O en vez de comprarle todo, regala solo unas cuantas cosas. Regala afecto, tus besos, tu abrazo. ¿Y sabes qué? Si se porta mal, regala un buen regaño. Regala carácter para tomar decisiones, generosidad para compartir el pan, humildad, porque en la vida uno es lo que uno da. Regala tu ejemplo y más que nada, regala tu tiempo. ¿Tú ya sabes que el presente es un regalo? Regálate a ti mismo un cambio de actitud. Si ves que todo va muy rápido y no entiendes nada, regálate paciencia. Regala al mundo tolerancia. Y repito, tiempo. Regala tu tiempo. En tiempos de regalos, regala tu tiempo.
Bueno, muy buen día, bienvenidos todos a este espacio. Cómprale a tu hijo Casa todo. cara, hogar barato, hijos desechables. ¿Okay? Hoy vamos a tener un tiempo de reflexionar juntos sobre lo que es familia. Parte de la presentación que hizo el pastor, yo soy terapeuta familiar. Entonces, como soy terapeuta, yo quisiera que usted hoy, esto es lo que hago en mi consultorio, en mi oficina, yo quiero que la gente se sienta en un lugar seguro. ¿Ok? Sentirnos en un lugar seguro. El lugar seguro siempre es el lugar donde usted y yo nos sentimos bien, donde podemos compartir y abrir nuestro corazón. Ese es un espacio, un lugar seguro. ¿Ok? Entonces, muchas veces cuando vamos a otro espacio, tratar de sentirnos en ese lugar seguro nos cuesta. Pero hagamos el intento hoy para que saquemos provecho de esta gran experiencia. Bien. Entonces, Casa Cara, hogar barato, hijos desechables. Les cuento brevemente cómo surgió esto. Yo comencé a estudiar teoterapia y mi profesor era el doctor Henry Castellanos Ortiz, colombiano puertorriqueño. En una clase él mencionó esta frase así: Casa Cara, hogar barato, hijos desechables. Yo lo apunté en mi agenda. Normal, como un estudiante apunta, hace notas. Años después me pidieron una conferencia. Yo no estaba diestro en dar conferencias, así que hace unos cuantos años atrás me pidieron y yo tomé esa frase. Nunca pensé que la frase y la conferencia pues iba a repercutir tanto, pero de ahí en adelante, así esta conferencia yo la he compartido, yo creo que ya los números, más de 30.000 personas han escuchado esto, dentro y fuera de mi país, Venezuela. Así que esto es una reflexión para todos nosotros como familia. Así vamos a hacer una introspección, vamos a hacer una retrospección en esto. El video que usted acaba de ver, pues es muy particular porque habla de eso, ¿no? De todas las cosas que son importantes y cómo nos hemos materializado tanto y lo que realmente debemos hacer, el tiempo, la dedicación, las cosas tan sencillas que nos hace seres humanos las hemos perdido. Entonces vamos a hacer un intento acá nosotros, porque todos los que estamos aquí representamos familia. ¿Ves? Así yo siempre digo esto y cada vez lo digo con mayor propiedad. Mi familia es linda. ¿Cómo es su familia? Así, la familia mía es bella, es hermosa, es linda, pero también mi familia es un despelote. Pero es linda. Es nuestra familia. Usted y yo no decidimos nacer en ella, pero es nuestra familia y debemos aprender a amarla. Mire, yo recuerdo en una oportunidad, estaba comenzando, estaba en el pastorado, yo iniciando, pastor joven, teníamos poco tiempo de casados. A mí me encantaba llegar a la iglesia tempranito. Yo llegaba media hora, a veces hasta una hora antes. Me encantaba pararme en la puerta para dar bienvenida. Y recuerdo que venía una hermana y yo la saludo. Le digo, buen día, hermana, ¿cómo estás? Me dice, muy bien, pastor, estamos bien. Ok, excelente. ¿Y cómo está la familia? Y ella me dice, pastor, dejé ese diablo allá en la casa. Se estaba refiriendo a su esposo, ¿verdad? Nosotros somos de Oriente, entonces años atrás, ¿verdad? En Oriente, como zona petrolera, los hombres trabajaban que si 7 días, por 7 días libres y así. Total es que el hombre pasaba mucho tiempo fuera y a veces regresaba. Él regresaba de trabajar y muchas veces llegaba los domingos después de 7 días o 14 días trabajando. Entonces, yo le decía a ella, vamos a hacer algo. Yo la apartaba y le decía, mira, yo te voy a pedir hoy que tú te regreses a la casa, que regreses con tu esposo, porque él estaba anhelando llegar a la casa para compartir contigo y tú te vienes para acá. ¿Ves? Entonces, muchas veces nosotros no logramos entender y comprender, y yo quisiera que usted apuntara en su mente y en su corazón. Repita conmigo, mi primera iglesia en mi casa. Porque si yo fallo en
en esa primera iglesia, esta o cualquier otra actividad no tiene sentido. No tiene. Mi primera iglesia es mi casa. Allí es donde se fundamenta esto. Miren, la siguiente lámina nos dice, resolviendo lo no resuelto. ¿Ah? Hay que sanar todo lo no resuelto, de lo contrario le pasamos factura a la esposa, al esposo, a los hijos, a la familia y a todos los que nos rodean. Aquí tengo que echar en memoria, aquí hay gente de mi generación, ¿eh? ¿Cómo es que decía el comediante? La generación guayaba. Ok, mire, recuerdo hace años atrás existían, yo no sé cuántos acá recordarán, los turcos, nosotros les llamamos los turcos, los árabes, que ellos iban en bicicleta, en moto, en carro, a pie, vendiendo mercancía, ¿ok? Con una tarjetica. ¿Ok? Entonces usted compraba, era fiado, ¿ok? Usted compraba y eso tenía como 15 partes, usted lo podía pagar, ¿ok? Yo tenía un amigo, él era sirio, se llama Francisco Acité, él se convirtió al evangelio y él llegó a Venezuela y él me cuenta una historia, como éramos amigos me cuenta una historia, Rafael, tú sabes que yo tuve que pedir perdón. Y yo le decía, ¿por qué, Francisco? Porque yo robaba a venezolanos. Porque venezolano me robaba a mí, entonces yo lo robaba a él. Y él me decía, yo hacía cosa mala. ¿Qué hacías malo, Francisco? Bueno, si el venezolano no me pagaba, no le pagaba la cuota o algo, entonces él venía a la siguiente cliente, la cuota que él no le cobra, se la cobraba a ella. Porque como eran tantas cuotas que tenía que pagar la gente, no se daba cuenta, así él no perdía nunca. Entonces, así nos pasa a nosotros en la vida. Así, nosotros le cobramos la factura ¿a quién? A nuestros seres queridos. Miren, nosotros no fuimos diseñados para guardar. Así, el ser humano no fue diseñado para guardar, pero nosotros somos especialistas guardando rencor, resentimiento, odio, rabia, tristeza. Nos encanta guardar, pero no fuimos diseñados más. El propósito de nuestro Señor Jesucristo morir en la cruz del Calvario es para que usted y yo no guardáramos nada, no nos quedáramos con eso. ¿Por qué? Vea la razón. Porque todo lo que usted guarda, todo lo que sucede, entonces tarde o temprano usted le va a cobrar esa factura a alguien. Como no fuimos diseñados para guardar, entonces en algún momento de nuestra vida yo le voy a cobrar esa factura a alguien. ¿Qué es lo triste y dramático de esto? Es que esa factura se la voy a cobrar a mi esposo. Esa factura se la voy a cobrar a mi esposa. Esa factura se la voy a cobrar a mis hijos, que son totalmente inocentes de lo que usted y yo y todos nosotros hayamos vivido, porque ellos no tienen nada que ver con eso, con lo que yo viví. Entonces, muchas veces nosotros, por ejemplo, bueno, yo voy a utilizar mi propio ejemplo. Mi mamá, mi madre, utilizaba mucho el castigo como manera disciplinaria. Y cuando digo castigo, castigo. Yo actualmente tengo una muy bonita relación con mi mamá, especial, arreglamos muchas cosas. Pero en mi infancia, en mi adolescencia, mi mamá fue muy dura conmigo. Por ejemplo, cuando yo iba a decir la tabla y me equivocaba, mi mamá colocaba chapas o granitos de maíz o de frijol en la esquina y uno se arrodillaba ahí. ¿Ok? Mi mamá tenía un cuero de ganado mojado, ¿verdad? Si uno era muy travieso, pues ese cuerito estaba ahí. ¿Ves? ¿Me entiende? Ese tipo de experiencia. Pero ¿por qué mi mamá hacía eso? Porque así le hacían a ella cuando ella era niña. ¿Ves? Entonces sucede lo que se llama una venganza emocional. ¿Ves? Porque es la manera, entonces cobramos factura. Muchas veces como padres queremos corregir a nuestros hijos. Pero ¿por qué tanta ira? ¿Por qué tanta rabia? Porque es lo que tenemos acumulado nosotros, de lo que nosotros vivimos y no hemos resuelto.
¿Ve? Entonces, todo lo que usted haya vivido y usted no haya, escuche, grábese estas palabras, reparado, curado, sanado, usted se lo va a cobrar a alguien. Hay tantas situaciones que nosotros vivimos en la vida adulta, presente, que tiene que ver con los asuntos no resueltos de su niñez, de su adolescencia. ¿Usted no ha visto personas adultas que de repente para reaccionar de manera madura en algo, actúan como adolescentes? Porque el yo adolescente, el yo niño todavía está presente en nosotros. Entonces resolvemos las cosas gritando, pegando una pataleta, haciendo una cantidad de cosas y no nos comportamos como personas adultas. Y hay que sanar a ese niño que está allí adentro, hay que sanar a ese adolescente que está adentro y el adulto que está hoy tiene que hacerse responsable. Tenemos que ser responsables, ¿ves? En ese aspecto. Entonces, si usted y yo no queremos, por eso voy a repetir la frase, hay que sanar todo lo no resuelto de nuestra vida, de lo contrario le pasamos factura a la esposa, al esposo, a los hijos, a la familia y a todas las personas que nos rodean. ¿Ok? Cuando los demás no son responsables de eso. Muchas veces hay crisis matrimoniales, hay crisis relacionales, pero que no tienen que ver con lo presente, sino que tienen que ver con lo que pasó anteriormente. Yo acompaño a muchas parejas, mi esposa y yo lo hacemos, a muchas parejas, gente que se quiere casar, lo que llamamos prematrimonial, ¿verdad? Entonces acompañamos y una de las cosas más importantes que hacemos es que ese hombre joven y esa mujer joven tiene que sanar, reparar y curar todos sus procesos, porque si no en la vida matrimonial, pues obviamente va a vivir unas crisis por los asuntos no resueltos allá atrás. Inclusive estamos sentados hoy acá y todavía muchos de nosotros tenemos asuntos pendientes. ¿Ok? Y muchas veces nos preguntamos por qué. Y tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. En el transcurso de la conferencia le puedo ir compartiendo algunas herramientas que nos pueden ayudar a. La siguiente expresión que está allí dice, si usted no ama correctamente a sus padres. Yo le voy a hacer una pregunta, escuche bien. Decía Platón, piensa y después existe. ¿Ok? Filósofo griego. La pregunta es la siguiente, ¿cuántos aquí aman a su mamá? Ajá, ok, muy bien. ¿Cuántos aquí aman a su papá? Ok. Ahora bien, ¿cuántos aquí aman a su mamá correctamente? Listo, ya no levante la mano, después que son 3 segundos de que se... La pregunta es, ¿por qué si yo hice la pregunta, la primera, usted respondió rápido y en la segunda se detuvo? No es porque usted no ame a su mamá y no es porque usted no ame a su papá. ¿Ve? Pero la palabra amar correctamente nos desafía a usted y a mí. Mire, escúchenme bien. No importa, el pastor dijo, y así está, nosotros tenemos 25 años de casados, mi esposa y yo. Tenemos 3 hijos. Pero una de las garantías de amar a mi esposa, no importa los años que usted pueda tener, los que están casados acá, los hombres que están aquí tienen que primero aprender a amar correctamente a su mamá. Y las mujeres que están aquí, aprender a amar correctamente a su papá. ¿Por qué razón? Porque si yo no amo correctamente a mi progenitor o progenitora, perdóneme la expresión, ¿cómo carrizo voy a amar a una persona que tiene menos tiempo conmigo que mi mamá y que mi papá? Así, hay una relación, escuche bien, entre usted y su esposa, usted y su mamá. Ahí hay una relación, ahí hay un vínculo. Y está relacionado. Y no porque lo diga yo, es un principio de vida. Así, si yo amo correctamente
a mi mamá, entonces voy a disfrutar mejor mi relación matrimonial. ¿Ok? Allí. Hay un vínculo. Muchas veces nosotros nos unimos y no nos importa. De repente usted me dirá, bueno, mi papá ya no está, mi mamá ya no está, pero hay muchas herramientas con las cuales nosotros podemos resolver eso. ¿Ok? Pero muchas veces nosotros tenemos que volver, lo que llaman volver a casa. ¿Ok? Porque la clave de tu relación está en el hecho en que yo restaure mi relación con papá o relación con mamá. Eso es vital para la vida matrimonial. Usted no se ha hecho una pregunta, más que todo en nuestro país. Nuestro país tiene una referencia, una escala, que los nuevos matrimonios duran de 3 a 5 años. Ese es el periodo de tiempo de los nuevos matrimonios. Esos matrimonios de 25, 30, 50 años, muchos de ellos son los últimos que estamos viendo ahora, de esa generación de antes, pero la generación de ahora, no. Porque vivimos una vida muy rápida, pero tenemos que detenernos, hacer una pausa. Yo recuerdo en una oportunidad, yo me fui de la casa siendo joven, porque bueno, tenía problemas con mi mamá, y me fui con unos amigos, me fui de casa a otra ciudad. Al tiempo tuve que regresar y arreglar la situación con mi mamá y muchas otras situaciones que tenía con ella. Yo guardé mucho resentimiento por muchísimos años a mi papá, porque mi papá se fue de casa. Tendría yo entre los 7, 8 años. Hubo una discusión, él se fue de la casa, pero mi papá nunca regresó. Se fue y nunca regresó. Entonces una mujer con 3 hijos pequeños, y eso causó muchos problemas en nuestro entorno familiar, porque pasamos mucha necesidad. Y yo crecí con mucho resentimiento y mucho rencor hacia mi papá. Más bien yo, cada vez que pensaba en mi papá, perdónenme esta expresión, yo lo maldecía. Y yo me decía a mí mismo, el día que lo vea voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. ¿Verdad? Porque había mucho dolor en mi corazón. ¿Ves? En ese aspecto. Pero en la medida que fui transcurriendo el tiempo y entendiendo, yo tuve que arreglar todas mis situaciones con mamá y todas mis situaciones con papá. Y yo doy gracias a Dios que así lo hice, pues mi papá partió. ¿Ves? Pero al igual que lo lloré y lo sentí, mis lágrimas fueron diferentes con él. ¿Ves? Entonces, nosotros debemos procurar en ese sentido aprender a amar correctamente y arreglar las cuentas con papá y con mamá. Y eso es sencillamente que tengo que perdonar y que tengo que pedir perdón, que tengo que sanar, que tengo que reparar, que tengo que curar con ellos, para que mi vida pueda seguir siendo plena en lo que transcurre el tiempo. Bien. Le voy a dar vamos a decir, este es un regalo. Este es un regalo para todos los matrimonios que están acá. ¿Ok? Inclusive esto se puede utilizar para la relación padres e hijos. ¿Ok? Pero esto es un regalo. ¿Por qué digo un regalo? Porque la gente a mí me paga en el consultorio para yo enseñarle esto. ¿Ok? Ustedes hoy están aquí en esta conferencia y yo se lo voy a regalar. ¿Ok? ¿Cuántos matrimonios están acá? Levante su mano. Matrimonios. Muy bien, muy bien. Mire. Cuando yo me casé con mi esposa, estaba muy enamorado. Algo que ella me decía en el tiempo de noviazgo es que a ella le encantaban los girasoles. Yo lo sabía. ¿Ok? Me caso, todo el asunto, y como todo recién casado, pues me tocaba a mí hacer el mercado. Yo cobraba en la semana, iba a hacer el mercado, y yo me acordaba, cada vez que iba a hacer el mercado me acordaba. Así, no era que, no, me venía a la mente. Entonces yo estaba en el mercado comprando las cosas y de repente estaba el florista. Y yo me acercaba y le preguntaba, mira, ¿cuánto cuesta esa flor de girasol? Tanto. Con 2 rosas, tanto. Yo sacaba la cuenta, no, pero con eso compro 2 paquetes de harina pan. Y no compraba nada. ¿Ah? Entonces yo llegaba a la casa, de repente con las bolsas de mercado, las ponía en la mesa, y usted sabe lo que yo decía. Mi familia tiene que sentirse amada porque le estoy trayendo comida.
¿Ok? Porque eso es lo que piensa el hombre, neurológicamente es así. Pero mi esposa esperaba la flor de girasol con sus 2 rositas, ella esperaba eso. Pero yo la estaba amando como yo quería amarla, no como ella quería ser amada. ¿Me entiende? Entonces muchas veces nosotros somos muy egoístas y nosotros amamos a los demás como nosotros queremos amarlos. Pero ¿qué tal si escuchamos? Entonces yo le quiero recomendar, ¿verdad? Esto yo lo hago de esta manera. Yo le digo a los hombres que planifiquen una cita. Planifica una cita, un desayuno rico, una cena, un almuerzo, un momento especial con tu esposa y hazle esta pregunta: mi amor, ¿cómo tú quieres que yo te ame? Esa pregunta es como si Dios le estuviera respondiendo a usted cómo va a ser la venida del Señor. Tal cual. Así, lo que está esperando una mujer hace mucho, mucho tiempo, mire, ahí está. ¿Ah? ¿Cómo quieres que yo te ame? ¿Ah? ¿Ah? ¿Me entiende? Porque la clave es amar a la gente no como yo quiero amarlos, sino como realmente ellos quieren ser amados. ¿Y qué es la idea? Que usted escuche a su esposa. Escuche el corazón de su esposa. Cómo ella quiere ser amada. Mire, aquí está mi esposa de testigo y le voy a decir. El latinoamericano y el venezolano tenemos la tendencia de ser muy machistas. ¿Ok? Tenemos esa tendencia. Pues yo voy a decir una expresión machista, pero no la voy a decir machista, la voy a decir desde el punto de vista real. Yo le puedo decir hoy a usted, escúcheme bien, que yo tengo a mi esposa aquí, mire, aquí la tengo, en mi mano. Aquí la tengo. ¿Usted sabe por qué? Porque yo decidí amarla a ella, como ella quiere ser amada. Muero a mi ego, la escucho con atención, ella quiere que la ame, sí, es mi desafío, yo la voy a amar como ella quiere. ¿Ok? ¿Usted sabe por qué? Porque en esa cita que le estoy recomendando, entonces, usted le va a preguntar, digo la mujer, la dama, la esposa, usted le va a preguntar, mi amor, ¿y cómo tú quieres ser amado? Entonces usted también aprovecha y le dice. Hay una desigualdad, pero hay un peso de gloria allí. Porque la mujer, escuche bien, la mujer le va a decir como 10 cosas, como ella quiere ser amada. Y usted va a decir 2 nada más. Hay una literatura, yo la recomiendo, el doctor Egerit, Amor y Respeto, así se llama el libro, Amor y Respeto. ¿Ok? Aquellos que están en la vida matrimonial y quieren tener una lectura buena, edificante, esa. Entonces la pregunta es, ¿cómo quiero ser amado? Inclusive en la relación padres e hijos, es interesante sentarnos con nuestros hijos y preguntarle a nuestros hijos cómo ellos quieren ser amados. ¿Cómo ellos quieren ser amados? Y ustedes como padres decirles a sus hijos cómo ustedes quieren ser amados por ellos. Y no dar las cosas sobreentendidas. ¿Sabes que la gente, más que todo el venezolano, tiene la costumbre de yo pienso que tú piensas que todos pensamos? Entonces todo el tiempo estamos adivinando. No es que yo pensé que tú, no, yo pensé que... Pero ¿por qué estamos pensando por el otro? ¿Me entiendes? Vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a escucharnos. Pero entonces el bendito activismo, estamos ocupados, no tenemos tiempo, entonces vamos sobre la marcha. Y usted sabe que todo lo que termina grande, ¿cómo comenzó? Pequeño. ¿Ah? Hay familias que tienen chicharrones con sus hijos y chicharrones matrimoniales, pero todo eso comenzó con una gotica que se pudo haber evitado. Vamos bien, respire profundo, haga este ejercicio. Ok, eso oxigena el cerebro para poder procesar. Ok, vamos a la siguiente. Resolviendo lo no resuelto, sabemos y creemos que Dios nos ama porque Dios es amor. Es un texto que muchos los que tenemos vida cristiana pues conocemos.
A mí me encanta porque si alguien te pregunta, ¿cuál es el concepto de Dios? El concepto de Dios es sencillo, es amor. Dios es amor. No es complicado, ¿verdad? Pero muchas veces ese amor se nos agota, el amor por los hijos. Usted dirá, bueno, ¿cómo se agotará? Mire, nosotros, mi esposa y yo, tenemos 20 años acompañando matrimonios. Nosotros hemos acompañado más de 3.000 matrimonios en todo este recorrido. No le voy a decir que yo tengo toda la experiencia del mundo, ni soy la Coca-Cola del desierto. No, no pretendo eso. ¿Me entiende? Me falta mucho que aprender todavía. ¿Ve? Pero algo de experiencia ya tenemos, tanto vivencial como a través de la experiencia de otros. Y muchas veces el amor comienza a bajar. ¿Ok? Yo he tenido confesiones en mi consultorio de madres que no aman a sus hijos. No lo aman, no quieren a sus hijos. Pero son cosas que ellas no se atreven a decir abiertamente, porque la sociedad dice que usted tiene que amar a sus hijos. Que usted tiene que amarlos, usted tiene que quererlos, pero usted y yo somos seres humanos, hay momentos en que no queremos amar a nadie. Aunque sea en un instante, un momento, por mi circunstancia personal. ¿Ve? Mujeres que de repente tienen un hijo con el desgraciado que le fue infiel. Entonces ese hijo le recuerda al desgraciado ese. Vamos a ponerlo un poquito extremo. Aquella mujer que fue abusada y tiene que dar a luz un hijo de un abuso. Entonces, ¿cómo quiere usted que esa madre al principio ame a ese hijo? Puede hacer en el camino, aprende a amarlo, como ha pasado con muchas. Pero al principio no es así. ¿Ves? Igual pasa en nuestra relación matrimonial. Llega un momento que caemos en la rutina, caemos en las cosas y entonces el amor hay que alimentarlo constantemente. Entonces tenemos una fuente. Se me está acabando el amor por mi esposa, voy a la fuente. ¿La fuente quién es? Dios. Dios es amor. Se me está acabando, oye, no sé, no siento algo por mí, vengo acá. No siento, me falta por mis hijos, voy. ¿Ves? Así, la fuente del amor es Dios. Entonces no nos alejemos de la fuente para que podamos seguir sintiendo por aquellos. Yo utilizo algo que es, y escriba esta frase, endeude a la gente de amor. Vamos a endeudar a la gente de amor. Mire, si yo lo endeudo a él de amor, yo lo endeudo hasta los tequeteques. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay una ley que no se pela. La ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted siembra, cosecha. Entonces, vamos a sembrar. Pero muchas veces queremos cosechar algo que no hemos sembrado. Muchas veces los padres quieren cosechar respeto de los hijos cuando nosotros mismos no los hemos respetado. Nosotros queremos cosechar amor de nuestros hijos cuando nosotros mismos no les hemos brindado el amor que ellos quieren. Pero nosotros queremos ser amados, queremos ser respetados. Igual pasa en nuestra relación matrimonial. ¿Me entiende? Entonces, nosotros debemos, en ese sentido, endeudar a la gente de amor. Endeudarlo de amor. Dar. No, el asunto no es que yo sea feliz. ¿Usted sabe cómo yo soy feliz? Cuando tratemos de unir la experiencia que dije hace un momento. Si yo, ¿verdad?, la amo a ella como ella quiere y yo procuro hacerla feliz a ella, ¿verdad? Yo amo a mis hijos como ellos quieren ser amados y procuro hacerlos feliz a ellos. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Ah? ¿Qué va a suceder conmigo? Lo vamos a recibir. Exactamente. ¿Ves? Pero muchas veces los rencores, resentimientos, rabia, dolores y toda una cantidad de cosas que no resolvemos son el obstáculo para que eso se pueda dar en la vida familiar y en la vida conyugal, en ese aspecto. Seguimos entonces resolviendo lo no resuelto, pero vamos a pasar ahora a lo que yo llamo la casa cara. Vamos a ver si ustedes siguen siendo de mi generación. ¿Cuántos aquí recuerdan
el ceibó. ¿Usted recuerda esa palabra, el ceibó? Así, era una mesa larga, a veces corta, larga, con puerticas y gavetas, que estaba en la sala o en la segunda sala de la casa. ¿Cuántos acá recuerdan la vitrina? Esa vitrina donde se guardaba la vajilla para momentos especiales, ¿verdad? ¿No? ¿Sí o sí? ¿Correcto? Ahí se guardaba todo lo que era especial, todo el asunto. Mi mamá tenía un ceibó y tenía platos y todas esas cosas allí. Pero yo recuerdo momentos muy especiales con la abuela de mi esposa, porque ella tenía una vitrina. La vitrina tenía las copas, tenía la vajilla, tú sabes, todo eso especial. Y yo recuerdo que en varias oportunidades, yo de novio iba a la casa, íbamos un grupo y toda la cosa, y recuerdo que me servían un plato viejo, en un pote de mantequilla. Así los de la casa comíamos en cualquier perol, y estaba la vajilla ahí. Pero de repente venía el tío que por allá venía el tío, se preparaba la mesa. El tío que casi nunca venía. ¿Ah? Y yo recuerdo que yo miraba eso y yo dije, pero bueno. Yo pensaba que era para mí, ¿no? Pero para mí no era. Porque yo era el novio y no, nada. Entonces, todos los que estábamos en la casa, convivíamos en la casa, pasábamos las verdes, las maduras, todo el asunto, no teníamos derecho a la vajilla. ¿No le pasó a usted eso? La vajilla nada más la veía uno, bueno, en Navidad. Por ahí nada más, por ahí, en Navidad usted veía esa vajilla. En ese aspecto. Mire, a mí eso nos reímos, pero por otro lado me da mucha tristeza porque cómo vamos materializando las cosas y teniendo las cosas en vez de poderlas compartir con la familia, ¿verdad? Las reservamos, las guardamos. Hoy día la abuela no está. Yo no sé qué hizo mi mamá con todas esas cosas que ella tenía ahí guardadas al día de hoy, pero cosas que sus hijos no disfrutamos. Nos quedamos esperando un momento, pero nunca las disfrutamos. Las disfrutaron los extranjeros, los esporádicos, los de la calle, los disfrutaron, pero nosotros no. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo cosificamos, no? Nos volvemos objetos y nos olvidamos de que somos seres humanos, de que somos personas que tenemos un valor. Mire, vamos a pasar a la siguiente. Este texto que está allí, pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. El tener el pensamiento materialista nos destruye porque cosificamos y entonces entendemos que las personas tienen un valor como si fueran un objeto. Por ejemplo, ¿cuándo usted le da un regalo a sus hijos? Dígamelo. ¿Cumpleaños? ¿Diciembre? ¿Graduación? Ok. Ahora, escuche bien. Yo quiero que usted rompa esto, vamos a romper esto. Porque hoy día nuestros hijos se dieron cuenta de eso. Porque nosotros hacíamos eso porque ese era el premio si ellos se portaban bien. ¿Correcto? Pero hay muchos hijos hoy día de la generación, ellos sacan buena nota. Son terribles, pero sacan buena nota. Porque van por el premio. ¿Me está entendiendo? Van por el premio. Y si usted le dice, bueno, termina el año y se porta bien esos 2 meses. Terminó el año, listo. Como ya ganó el premio. Usted le está poniendo valor a su conducta. Estamos muy mal ahí. Estamos muy mal. Porque si es mi hijo o mi hija, yo le puedo regalar a mi hijo y a mi hijo cuando a mí se me dé la gana.
¿Usted sabe por qué? Porque yo lo amo, él es mi hijo. Yo no tengo que esperar que mi hijo cumpla años. Yo no tengo que esperar diciembre. Yo no tengo que esperar que él se gradúe, porque le estoy enseñando algo que es incorrecto. A todos nosotros nos enseñaron así. Nos enseñaron de esa manera. Yo he enseñado a mis hijos totalmente distinto. Porque el deber de mis hijos, el deber de ellos en la medida que van creciendo es estudiar. Es como los padres, mire, de repente ustedes se lo hicieron y usted lo hizo. Entonces vamos a regañar al muchacho, ¿verdad? Vamos a regañarlo porque salió mal en los estudios, porque no está rindiendo y usted está pagando un colegio, usted le compró los útiles, usted hizo todo eso. Entonces cuando el muchacho sale mal, ¿qué hace usted? Usted le recuerda eso. Hijo, pero mira, ¿cómo se te ocurre? Mira todo lo que estamos pagando del colegio, mira lo que estamos haciendo, y el uniforme y toda la cosa. No haga eso. Eso no está bien. De ningún punto de vista está bien. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cuál es su deber como padre y como madre? ¿Acaso no es deber nosotros pagar sus estudios? Es nuestro deber. ¿Sí? Alimentarlo es nuestro deber. ¿Y por qué se lo sacamos en cara? ¿Qué especial estamos haciendo? Estamos mal. Eso no está bien. No está bien. Porque si es mi deber hacerlo, entonces ¿por qué se lo tengo que sacar en cara a mi hijo? ¿Por qué se lo tengo que cobrar? Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, dice Pablo, y hacer las cosas de manera diferente. Una manera diferente, endeudemos a nuestros hijos de amor y enseñémosles valores distintos, valores diferentes. Que ellos aprendan a amar a la familia, aprendan a amar los estudios y las cosas que hacen. Pero nosotros enseñamos por medio de ¿qué? Del castigo. A nosotros nos enseñaron con el castigo y nosotros seguimos repitiendo el castigo. Usted cuando era hijo, de repente muchos de los que estamos aquí, yo me lo decía, oye, yo no quiero ser así, no voy a ser así, pero terminamos siendo así, repitiendo el patrón. La mayor tendencia que tiene el ser humano es repetir patrones. El 75% está demostrado ya neurológicamente que el 75% de lo que usted hoy es el carácter y la personalidad fue determinado en su infancia y en su niñez. Y muchas veces nos damos golpes de pecho porque nos sentimos que somos personas originales y resulta que no somos originales. Y perdóneme otra vez esta expresión. Muchas veces usted y yo lo que somos es una vulgar copia de lo que no quisimos hacer o rechazamos de nuestros padres, de nuestra familia y terminamos repitiéndolo. Entonces, si yo no hago conciencia de eso y yo no hago esto, vea, corto, pueda cortar allí para construir algo nuevo, distinto y diferente. Eso es ser familia. ¿Ve? Y no repetir. Usted y yo fuimos llamados para hacer algo original en ese aspecto. Buscar compensar cosas por y sobre los seres queridos. Miren, hay una historia, quiero reflejar esta parte a través de una historia. Un grupo de 5 ladrones, malhechores, se pusieron de acuerdo para asaltar una cadena de esas tiendas por departamentos. ¿Ok? Ellos esperaron hasta la madrugada, 1 de la mañana, donde subieron a la azotea, al último piso del centro comercial. Consiguieron un lugar vulnerable, entraron los 5 ladrones. Estuvieron 1, 2, 3, 4 de la mañana. 4 horas estuvieron. A esa hora salieron. Salieron sin nada. Bueno, al otro día en la mañana llega el gerente, 7 de la mañana, se para frente a la tienda, espera a los empleados,
abre la tienda, entra todo el personal, las cajeras. Un día lunes, los días lunes son pesados. Así que no vino todo el personal. Entonces, bueno, tú sabes que las tiendas entran, la gente desactivan las alarmas, prenden las luces, todo el sistema operativo. Total es que la tienda abrió 9 de la mañana. ¿Ok? Bueno, el gerente va, ve que todo está activo, él se va a su oficina, a un lado, su oficina tiene vidrio, y en la medida que pasan los minutos, él se da cuenta que está llegando gente, y llega gente, y llega gente, pasa 1 hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas, le llama la atención, porque ¿qué es hoy? Hoy es lunes, no es fin de semana. Y él se pregunta, no tenemos oferta, no tenemos promoción, ¿por qué hay tanta gente en la tienda? Y cuando sale de su oficina, se da cuenta que hay colas en la caja, pero ya han pasado 3 horas. Él camina lentamente frente a las cajas para observar, y en un momento él se detiene. Y él ve que la cajera está facturando una agenda, y él sabe el precio de la agenda. La agenda cuesta 10. Pero cuando él ve que la pasa, el aparato dice que cuesta 1. Y entonces cuando él comienza a observar, ve que una cartera que cuesta 50, cuesta 1. Entonces, cuando él reacciona, ya la tienda había sido robada hace 4 horas. ¿Usted sabe lo que hicieron los ladrones? Las cosas baratas, le cambiaron los precios a las cosas caras, y después ellos mismos entraron a la hora, compraron, ¿verdad?, durante ese tiempo, y cuando el gerente se dio cuenta, ya la tienda había sido robada. ¿Ah? Bueno, ahora esto vamos a traerlo a nuestra vida. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros hoy día? Sí, hay una pérdida de valores. Hoy día nosotros, como familia, nos está pasando eso, que las cosas que realmente son importantes, realmente tienen valor, es la que no les prestamos atención, y las cosas que no son importantes y que no tienen ese valor, somos las que le estamos dedicando más tiempo. Pero entonces, en vez de dedicar más tiempo a mi familia, a mis hijos, entender el valor que primero es mi casa, que primero la iglesia es mi casa, que debo atender a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, no lo hago, entonces yo hago otras actividades, me ocupo más de la cuenta en el trabajo, me ocupo más de la cuenta en la distracción, en el teléfono, en otras cosas que no son realmente importantes en mi vida. Entonces lo que realmente debo hacer, no lo hago, y lo que estamos allí. Entonces la pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando? Entonces después nos preguntamos, ¿verdad?, con respecto a nuestros hijos o respecto a nuestra vida conyugal, pero es que no le estamos prestando atención. Mire, la esposa lo que quiere es atención. ¿Me entiendes? Pero el esposo, ¿qué quiere el esposo? El esposo lo que quiere es respeto. Vea la cosmovisión, somos diferentes. Para el hombre, amor es igual a respeto, para el hombre. Pero para la mujer, amor es atención. Usted no sabía que neurológicamente hablando, la mujer necesita, escuche bien, la mujer necesita desahogar, drenar, hablar, conversar, decir 35,000 palabras en un día. ¿Ah? El hombre, la mitad de eso, 14,000. Por eso cuando usted llega del trabajo, su esposa lo está esperando. Porque de repente en el transcurso del día, ella botó 5,000, pero le quedan 30,000, esas 30,000 son para usted. Ella quiere atención. Ella quiere que usted le preste atención. Ella le va a enseñar las manos para que usted le comente sobre las uñas. Usted no sabe un pepino de uñas, pero ella quiere que usted le comente. ¿Me entiende? ¿Ve? Ella se arregló el cabello y se puso una mechita ahí, entonces ella le hace para que usted vea
Usted no sabe nada de nada, pero tiene que decir algo. ¿Me está entendiendo el punto? Porque así funcionamos. Entonces, ella quiere atención. Y ella esa atención la define como amor. Pero cuando usted y yo venimos caminando con carencias afectivas, carencia paterna, carencia materna, entonces usted me dirá, bueno, ¿cómo uno da lo que uno no recibió? Sí, es verdad. Pero sobre esa realidad, extienda su mano, maestro, extienda su mano, póngala así, ¿verdad? Esta es la realidad de él, esta. Pero sobre esta realidad está la realidad de Dios, aquí. Y aunque tú hayas nacido con situaciones, tengas una historia, tengas carencia de papá, de mamá, y toda una historia que puedas tener, sobre esa realidad está la realidad de Dios. Y tú puedes funcionar como esposo, como padre y como madre, a pesar de las carencias que tuviste. ¿Por qué? Porque la fuente, como le dije, la fuente es Dios. ¿Ves? Allí, en ese aspecto. Seguimos en la casa cara. Si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia. Dando a entender, usted sabe que hay una figura literaria en la escritura que es decir y repetir de manera distinta algo que es importante, ¿ok? Entonces, atiende a tus negocios. Tus negocios se está refiriendo a qué es lo más importante para ti. ¿Qué es lo que realmente importa? Yo quiero resumirle esto, mire. A final de cuentas, lo que realmente es importante es tu familia. Es lo que tiene valor. Mire, yo no sé si usted ha leído el texto de Caín y Abel. Caín se presenta delante de Dios y trae la ofrenda que Dios le había pedido a Caín. Pero Dios no le pregunta por la ofrenda. ¿Me está entendiendo? Dios en ningún momento pregunta por ella. Dios le pregunta, ¿y tu hermano? ¿Dónde está? Y Caín le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Esa pregunta trae una reflexión que usted la puede aplicar al día de hoy. Vamos a aplicarla al día de hoy. Esta es mi aplicación personal. Dios no le va a preguntar, en mi ego de pastor, Dios no me va a preguntar a mí por la iglesia. En mi ego de doctor, Dios no me va a preguntar a mí por la oficina, por la fundación y por el proyecto educativo. No me va a preguntar a mí por eso. Pero en mi ego de esposo, Dios me va a preguntar y me va a decir, Rafael, ¿dónde está tu esposa? La esposa que yo te di, ¿cómo está ella? Ay, papá. Y luego mi ego de padre me va a preguntar, ¿y los hijos que yo te regalé, dónde están? ¿Qué hiciste con ellos? Porque usted y yo vamos a ir preparados. Y de repente yo como pastor voy a ir con el currículum. Mira, Señor, mira todo lo que hice. Y Dios lo va a poner a un lado. Ya va, ven acá, ponme eso a un lado. Mira, en la fundación, mira lo que hicimos. No, ponme esto a un lado. Yo quiero saber qué hiciste con tu esposa, la que yo te di. Eso resalta que lo más importante que usted y yo tenemos es nuestra familia. Eso es lo que realmente importa. No estoy diciendo que lo demás no sea importante, pero lo demás no puede ser más importante que tu familia. No puede ser. Y muchas veces estamos ahogados allí por no entender y comprender eso, ¿ok? En ese aspecto. Casa cara, ¿con qué clase de materiales está construyendo tu familia? Usted sabe que para una construcción hoy día existen los materiales de primera, existen los materiales, vamos a decir, de media, y existen los materiales, bueno, baratos, ¿verdad? Y uno se tiene que adecuar a eso. La pregunta es, ¿con qué materiales estamos construyendo nuestro hogar, nuestra familia? ¿Qué materiales hemos estado utilizando para poder consolidar una familia sólida? Pensando en el hoy
en el mañana, ¿qué estamos utilizando? Vamos a ver algunos materiales. Hay gente que utiliza los gritos. Entonces está la madre que regaña al hijo y le grita y le dice, no grite, pero la mamá está gritando. Entonces, ¿cómo yo no quiero que mis hijos griten si yo grito? Si cada vez que los voy a llamar para un oficio, cada vez que les voy a decir algo, todo es un grito. Entonces los hijos aprenden a gritar porque yo les enseño a gritar. Repita conmigo, ambiente determina carácter y comportamiento. Qué lindo, ambiente. Yo soy ambiente. Papá es ambiente, mamá es ambiente. Ella y yo determinamos el carácter y la personalidad de nuestros hijos. Toda persona, no terminé la idea anterior, toda persona, cuando llega a su vida adulta, ¿verdad? El 75% de su carácter y su personalidad es lo que vivió en su infancia, su niñez y su adolescencia. Ahí es donde se va a desatar todo eso. ¿Y quién le enseñó a él? Papá y mamá. Y usted dirá, yo no enseñé a mi hijo a robar. Yo no enseñé a mi hijo a mentir. Ok, está bien. Pero entonces revisemos la historia. ¿Dónde estabas tú entonces? ¿Quién le enseñó? No, le enseñó una tía. Le enseñó un amigo. Pero no era responsabilidad tuya. ¿Sigue siendo responsable de eso? Porque es responsabilidad de papá y de mamá. En ese aspecto. Entonces, enojo, egoísmo, mentiras, rabia, carencias. Mire, voy a utilizar aquí a mi hermano. Está determinado que una persona, escúcheme bien, para sentirse amada, necesita en un día, necesita, ¿verdad? Escuche, vea lo que necesita. Una sobadita, necesita, Dios te bendiga, necesita un apretón de manos, necesita esa sobadita en el hombro, ¿verdad? Necesita, eres linda, eres una campeona, eres maravillosa. Necesita 8 toques significativos y palabras de afirmación diarias. Ahora la pregunta es, ¿usted las recibe? ¿Usted las da? Recuerde la ley de la siembra y la cosecha. Mi hija, la chiquitica, ella estaba acá. Ella se despidió de mí allá abajo, subió, se volvió a despedir aquí, no se fueron y se volvió a despedir. Se despidió 3 veces. En las mañanas cuando vamos al colegio es una despedidera. Y Dios libre si yo me voy a la oficina y ella está, si yo no me despido de ella. Me meto en un problema. ¿Quién le enseñó eso? Nosotros enseñamos en casa que cuando llegamos nos saludamos, que cuando nos vamos nos despedimos con un beso, con un abrazo. Le enseñamos eso a ella. Entonces ella lo aprendió. Entonces cada vez que ella siente que se tiene que despedir o algo, ella tiene que, hay un abrazo, un beso, papá, Dios te bendiga, que te vaya bien, ella me bendice. ¿Ves? El ser humano necesita eso. Yo no sé si usted, yo he estado en muchas zonas rurales de nuestro país, más que todo en el estado Guárico, he estado y se ven algunos fenómenos, como por ejemplo niñas de 12, 13, 14, 15 años que salen embarazadas o tienen relaciones. Yo recuerdo en una oportunidad, mi primera experiencia pastoral fue en un pueblo junto con mi esposa, en un pueblo rural. Recuerdo que un día estamos reunidos el liderazgo, ¿verdad? Y se presentó un problema con una muchacha. Se la llevó un muchacho, se estila mucho eso. Entonces estamos reunidos tratando el problema. Entonces hay una hermana que dice, pastor, yo sabía que eso estaba pasando. Y yo le pelo los ojos, ¿verdad? Sí, pastor, yo sabía. Porque ella pasaba por el frente de mi casa y yo la veía a ella de manera extraña.
Y yo le llamé la atención. ¿Y por qué tú no dijiste? ¿Por qué no pudiste pensar un momento como si ella fuese tu hija? Lo vienes a decir después que pasó todo. ¿Ves? Porque muchas veces nosotros estamos mirando, pero no miramos a los demás como si fueran, nosotros somos aquí todos una gran familia y ella me tiene que importar y ella... Usted sabe una de las cosas que yo digo, por ejemplo, yo quiero para tus hijos lo que yo deseo para los míos. ¿Ok? Cuando alguien viene a mí a solicitarme una ayuda, yo no le digo a la gente que no. Yo le dije, vamos a procurarlo. No sé qué vamos a hacer, pero algo debemos hacer. ¿Ves? Yo dejé de negarme y dejé de llorar, porque una de las culturas que tenemos los venezolanos es que lloramos mucho. ¿Me entiendes? ¿Ves? En ese aspecto. Pero lo que quiero enseñar con esto es que mi deber es caminar contigo. De repente es verdad, yo no tengo, pero yo creo que los dos podemos hacer algo. ¿Ves? Entonces tenemos que aprender a funcionar como hermanos, como familia, como gente. Somos en ese aspecto. Entonces, vamos a los siguientes materiales que están allí. Deberíamos cultivar con amor. Amor, humildad, perdón, comprensión, tiempo, solidaridad, bondad. Recuerde que arrancamos con un video que nos hablaba del tiempo. Tiempo. Voy a otra recomendación. Yo sé que usted no le va a prestar atención a muchas cosas de las que yo les estoy diciendo, pero mi deber es decirme, me invitaron para decirle algunas cosas. ¿Ok? Mire, yo tengo muchos años que practico esto. Del 100% de todas mis actividades o nuestras actividades, mi esposa y yo nos dedicamos a dar conferencias, a dar clases, a atender a una oficina. Nosotros viajamos porque también somos presidentes de una organización eclesiástica aquí en Venezuela y nosotros viajamos. ¿Ok? Todas esas actividades que yo le mencioné ocupan el 40% de lo que nosotros hacemos. El 60% lo dedicamos a nuestra familia. Lo que tiene que ver con nosotros como matrimonio, lo que tiene que ver con nuestros hijos y lo que tiene que ver con nuestra familia extendida. ¿Ok? Pero muchas veces la balanza en muchos de nosotros está hacia otro lado. Así nos inclinamos más hacia las otras cosas que a las cosas que tenemos. Entonces, el tiempo sí podemos ajustarlo a las necesidades que nosotros tenemos. La gran pregunta es, nuevamente, ¿qué materiales estamos utilizando para construir el hogar, la familia que nosotros estamos levantando? Okay, ¿qué materiales estamos utilizando nosotros en este tiempo? Vamos a la siguiente, pastor, aquí, ok. Valores de vida minimizado, ¿qué nos pasó? Que fue la pregunta que les hice hace un rato. Entonces, quiero cerrar esta parte con esta pregunta, así, debemos preguntarnos qué nos está pasando. ¿Qué nos está pasando a nosotros como familia? Mire, es importante que hagamos un alto en el camino. Un alto en el camino entre todas las cosas que estamos haciendo, todas las cosas que queremos hacer, ¿verdad? Porque a final de cuentas, repito, todo lo que comienza, todo lo que termina grande comenzó pequeño. Pero hay un momento en el cual usted y yo podemos detener. Podemos detener y pausar. ¿Ok? Por eso la conferencia dice casa cara, hogar barato, hijos desechables. Entonces, claro, si tenemos una casa, si estamos solamente pensando, mira, hay gente que piensa que va a ser feliz cuando tenga un carro. Hay gente que piensa que va a ser feliz cuando tenga la nevera. Hay gente que piensa que va a ser feliz cuando tenga la casa. La pregunta es, ¿y si tardas bastante tiempo, si tardas 10 años en tener eso? ¿Quiere decir que durante el recorrido no vas a ser feliz? ¿Ve? No nos damos cuenta de eso. Entonces hay mucha gente que está trabajando, que está luchando porque quiere tener cosas,
Pero la pregunta es, ¿a costilla de qué? ¿A cuesta de qué? ¿A cuesta de tu esposa? ¿A cuesta de tu esposo? ¿A cuesta de tus hijos? Yo hoy cuando venía de Valencia hacia acá, tenía tiempo que no viajaba a Caracas. Entonces yo venía disfrutando en la carretera, pero venía disfrutando el recorrido. Venía observando la neblina, observando el paisaje. Así, tenemos que aprender a disfrutar el recorrido. Vamos a disfrutar el recorrido, lo que estamos viviendo. ¿Ves? Puede ser que alcancemos la meta total, plena, como quieres. Puede ser que no la alcances. Pero qué lindo es que disfrutaste el recorrido. Disfrutaste ser papá. Disfruté ser esposo, ser esposa. Disfruté ser hijo. ¿Ah? Allí. Entonces, qué lindo poder vivir esa experiencia. Entonces, vamos a dejarlo ahí en esta pregunta de qué nos pasó, qué nos está pasando. Porque tenemos que cambiar y tenemos que tener conciencia, tenemos que hacernos conscientes de eso. ¿Está bien? Vamos a detenernos acá un momento, vamos a tener un tiempo acá, pastor.